En este breve video, los docentes que vamos a estar a cargo de la materia electiva La importancia de las historias en medicina, queremos contarte de qué se trata nuestra propuesta. Bueno, hola Nicolás, estamos con Nicolás, Hola Eli. médico pediatra, docente de la carrera de medicina, y en la presentación de la materia queríamos preguntarte si vos trabajás con historias, si lees literatura o materiales que no necesariamente tengan que ver con artículos científicos, y para qué te sirve eso en tu trabajo asistencial con los pacientes y las familias. Bien, bueno, hola. Sí, sí, a ver, trabajamos con historias, me parece que todos los médicos que ejercemos la medicina y nos encontramos con los pacientes y nos comunicamos con los pacientes, trabajamos, aunque no querramos, con historias, ¿no? El tema es qué lugar le damos a esas historias. Y a mí me parece que desde que yo conecté con y conocí la medicina narrativa y empecé a implementarla, a estudiarla, a pensarla con los estudiantes o con mis compañeros y mis colegas, creo que lo que puedo hacer es darle más lugar a la historia que trae el paciente, más allá de la historia que me enseñaron a escuchar a mí, ¿no? A mí me enseñaron a escuchar, nada, semiología, los signos, los síntomas, las cosas de la enfermedad, y de a poco, con la experiencia, y creo que la medicina narrativa también me enseñó y me ayudó en esto, escuchar todo lo que hay atrás y toda esa historia que el paciente trae y escuchar la propia también, ¿no? Porque un mismo paciente con situaciones muy parecidas, según mi historia en ese momento, también repercute distinto en el encuentro con el paciente, ¿no? Entonces, me parece que las historias están presentes y la medicina narrativa a mí por lo menos me ayuda a darle más lugar y relevancia y aprender a escucharla mejor y a descifrarla mejor. Ujú. Y la literatura, y bueno, yo sí leo y veo películas y veo series como hace todo el mundo, pero también leo mucho y encuentro muchas veces en eso que veo y que consumo, situaciones que también me ayudan a entender las historias de los pacientes, ¿no? Porque a veces la voz de otro contando algo que yo imagino que a un paciente puede pasarle, me ayuda mucho a comprender lo no dicho también, ¿no? Porque por ahí no se animan a decir, me abre la imaginación a pensar que puede estar atrás de todo eso. Carmen de Cunto es médica pediatra, especialista en reumatología y también escribe. Y lo que me gustaría preguntarte, Carmen, es ¿qué relación encontrás entre ser lector o lectora, en tu caso, y ser médica? Yo encuentro mucha relación, porque en realidad nosotros todos los días estamos enfrentados a historias, a las cosas que nos cuentan los pacientes, nos cuentan los padres de los pacientes, en el caso nuestro, los pediatras, y en realidad si uno se coloca como lector, cuando uno lee un libro o lee una historia, uno toma partido por los protagonistas, ¿no? Por los protagonistas del libro. A veces puede ser que algún protagonista nos caiga mal, o en algunos casos al protagonista le perdonamos todo, digamos, nuestra actitud frente a cada uno de los protagonistas del libro es diferente. Y yo creo que lo mismo digamos, nos sucede cuando escuchamos historias que nos cuentan de los pacientes, porque de hecho sabemos que muchas veces hay pacientes y familias con las que nos llevamos muy bien, o otros que no, por algún motivo personal, por la situación que estemos pasando o demás, no, es como que no encajamos, por algún motivo no nos caen, por así decirlo. Entonces, si uno puede reconocerse como lector de las historias, puede distinguir qué es lo que nos pasa con esa historia que estamos recibiendo de ese paciente o esa familia. Escribir, hacer ejercicios de escritura creativa, ¿te cambió la forma de escribir las historias clínicas? Sí, y por dos motivos en realidad. Primero porque si uno escribe sobre las cosas que experimenta frente a un paciente o la familia, a escribirla de la forma que salga, no necesariamente tiene que ser un escrito literario, todo lo contrario, sino
me ha ayudado a entender muchas de las cosas que me pasaban con esos pacientes y con esas familias, lo que me pasaban a mí con ellos, y a entender un poco más la experiencia de ellos. Y por otro lado, cuando uno, y esto es algo que aprendí cuando era residente, cuando uno lee una historia clínica cualquiera de un paciente, lee signos y síntomas, por ejemplo, paciente de tal edad, hemodinámicamente compensado, con abdomen blando, depresible, con determinada enfermedad, pero lee otra historia y es exactamente igual y no puedo reconocer la particularidad de ese paciente, cuál es la historia real de ese paciente, y meternos a indagar bien qué es lo particular, qué es lo que le pasa a ese paciente, cómo es, qué características tiene, nos ayuda a entender un poco más lo que le pasa. Por eso yo creo que en la historia clínica que escribimos los médicos tenemos que agregar todos estos condimentos de la historia del paciente, de la verdadera historia, no solo la historia clínica. Yo creo que forman parte para entender lo que le pasa y para llegar a un diagnóstico también correcto y para entender después cómo van a responder a los tratamientos que uno que le indique, a los estudios, al seguimiento. Es parte de su historia global, digamos, ¿no? Integral. Y también vos has hecho muchos talleres de medicina narrativa con estudiantes de medicina, tanto de pregrado como residentes. ¿Nos querés contar algo de tu experiencia, de qué pasa en esos talleres? Sí, y bueno, hace unos cuantos años que estamos haciendo estos talleres y la verdad que lo que nos pasa es que cuando empiezan creen que, bueno, que vienen a tener que escribir, aprender a escribir cosas complejas, a saber, no sé, transformarse en escritores, ¿no? Y después se dan cuenta que con muy poco, muy, muy poco de como disparador, se logra un montón. Y creo que los estudiantes lo que logran después de los talleres es conectar con la humanidad que tiene el ser médico, con la humanidad que tienen los pacientes y con este encuentro de humanidades que es el encuentro de médicos y pacientes, ¿no? La humanidad del médico encontrándose con la humanidad del paciente. Y como que surge y fluye fácil. Y muchos nos han dicho, después de los talleres, esto, que ven, cuando van a ver al paciente, al práctico, lo logran ver de otra manera, ¿no? Logran ampliar esa mirada que a veces en el correr de la enseñanza queda en los signos y síntomas físicos y muy limitado a la enfermedad y no tanto a la historia que hay atrás. Y el taller sensibiliza mucho para ver eso, ¿no? Para ver al paciente en un todo y en una forma más completa. En tu trabajo como psicólogo con enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, en todo lo que tiene que ver con salud médica, ¿cuál es el lugar de las narrativas? Generalmente en las tradiciones, en la formación en medicina o en todas estas disciplinas también asistenciales, la persona de quien estaba ejerciendo y desarrollando el rol se deja fuera, ¿no? Se considera poco científico, ¿no? O que no está bien la emoción o la... Entonces, en estos espacios, en este momento de la pandemia, se hacen bastante vitales, es el registro de cómo estoy, de qué me va pasando, qué voy reflexionando, y en esto cuando se invita o a ver textos o a escribir sobre esto, que como decía Nicolás, no hace falta ser ni escritor ni poeta, simplemente escribir. Esto enriquece mucho la propia implicación. Entonces la narrativa ahí, yo de alguna forma voy haciendo narrativas en la práctica, porque invito a los residentes, a los médicos de distintos grupos de especialidad, a escribir algo sobre lo que les está pasando o algo sobre lo que reflexionan, y eso por supuesto enriquece enormemente el campo de la asistencia y sobre todo es lo que hoy se llama la humanización de las prácticas. Permite no llegar a una cuestión de tanta distancia con la persona que está allí, que esto, la narrativa es un instrumento más. Y solo me queda contarte que en este taller vamos a escuchar cuentos, a compartir lectura de fragmentos de novelas, de cuentos, de poemas, vamos a ver alguna película, y vamos a hacer también algunos ejercicios de escritura, producto de ejercicios de introspección, para que puedas empezar a imaginarte
cómo sería enfrentar a un paciente, cómo sería comunicarle una mala noticia, cómo sería una reunión con un colega, cómo sería escribir algo de eso que se sale de los protocolos, pero que pasó y te parece importante, y entonces también vamos a estar ayudándote a poder desarrollar tus habilidades de comunicación que complementan todas las habilidades técnicas que estás adquiriendo en las otras materias. Te esperamos para construir juntos el espacio.